y Edgar. Listo. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Entonces quedamos que eran esas tres funciones, retomando, ¿sí? De acuerdo con Caballero, diagnosticar, planificar intervenciones y evaluar. En este caso, evaluar pues las intervenciones que nosotros podamos llegar a tener. Bien. En la que sigue, si nos puedes ayudar por favor, Jenny Cano. Sí, profe. Dice, para establecer un diagnóstico de situaciones educativas es necesario evaluar la información de diferentes actores educativos a fin de tener una perspectiva más amplia. Ok, muy bien. Recuerden que aquí lo importante cuando estemos trabajando en instituciones es tener la mayor cantidad de información, pero sobre todo que nuestros informantes sean variados, ¿sí? Conocer las opiniones de, por ejemplo, de maestros, de alumnos, de directivos, em, ayuda porque nos da como un panorama, nos permite como entender un poquito desde dónde está hablando cada quien. Lo difícil está acá en no tomar partido, ¿sí? O sea, aquí quiero hacer como muy enfático en eso. Digo no tomar partido en el sentido de que de pronto no hagamos un reclamo del alumno como propio, o no hagamos un reclamo del docente como propio, ¿sí? O uno del directivo como nuestro, ¿no? Sino, en este caso, nuestra labor como orientadores es poder valorar la información que nos están señalando, pero sin que nosotros directamente estemos tomando un partido, ¿sí? Cuando de pronto alguien toma un partido, y les digo pues porque ustedes pues, van a estar recién llegando a alguna institución, y es común que las personas luego traten, como dicen por ahí, de llevar agua a su molino, ¿no? Entonces tratan quizá a lo mejor de convencernos de, pues de que su planteamiento es el mejor, de que es el más justo, de que es el más interesante, etcétera. Sin embargo, de nosotros depende el poder escuchar esos planteamientos, poderlos externar si es que es nuestra función, o poderlos empezar a trabajar si es que eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, el asunto es no tomar un partido directamente. No sé si me entienda con eso de tomar un partido. O sea, tomar un partido es que de pronto yo ya esté convencido de lo que me dijo el profe y entonces eh, al rato ya no escucho también lo que me dice el alumno porque pues ya el profe me convenció o viceversa. Escucho tanto lo que me dijo el alumno, me convenció tanto que entonces luego ya no escucho lo que el profe me pueda decir en torno a una situación que esté ahí presente en alguna institución educativa. Entonces, ese tipo de cosas es importante uno empezar a discriminarlo, decir, a ver, bueno, ok, está la versión del alumno, está la versión del profe, está la versión del directivo, hasta ahí. ¿Qué acciones se van a tomar? ¿Verdad? Entonces, eh, pero ya una vez que tengamos información, por eso es importante que eh, evaluemos la información, ¿sale, vale? Vean que no dice ahí creer la información, es evaluar, es diferente, ¿sí? Bien, en la que sigue tenemos a, Dana, si nos puedes ayudar, Dana. Sí, profe. Se dice que una fuente directa de información proveniente de los actores educativos lo es porque, y la respuesta es, posee un instrumento definido para la obtención de información y que sirve como referencia. Ok, muchas gracias, Dana. Entonces, toda fuente directa, compañeras, compañeros, debe tener un instrumento. ¿Instrumentos como cuáles? Ejemplos de instrumentos de información, ¿cuáles pueden ser? ¿Quién nos ayuda con eso? ¿Qué instrumentos encontramos para obtener información?
¿Pudiera hacer entrevistas? Entrevistas, muy bien. ¿Qué otros? ¿Encuestas, profe? ¿Encuestas como cuáles? ¿Alguna encuesta cerrada? Ok, un cuestionario cerrado, muy bien. ¿Qué otro? Gracias, Oriana. ¿Qué otro? Además de cuestionarios cerrados, además de entrevistas. ¿Una escala Likert? Una escala de Likert, muy bien. ¿Y qué otro instrumento podemos tener? ¿La observación? Observación, muy bien. Vean que de pronto, ojo, y la observación es no solamente observar, sino es registrar. O sea, por ejemplo, usualmente vamos a empezar, de hecho por aquí en el curso viene un poquito de esto. Se pueden registrar, por ejemplo, listas de cotejo o se pueden registrar lo que vienen siendo pues listas de valoración y a partir de la observación que se tenga, pues se puede hacer también un registro de información ahí, ¿verdad? Usualmente cuando observamos se suele utilizar el que no solamente observen una persona, las recomendaciones de que observen 2 o 3, o también podemos hacer observación con informantes clave. En este caso pueden ser alumnos y el alumno también va a ser nuestro propio vehículo para podernos hacer la información, ¿sí? Pero siempre es importante que exista un medio, en este caso un medio escrito, o si lo hacemos en medio digital, pues en medio digital, pero que exista en este caso siempre la evidencia que tengamos de referencia, ¿sí? Esa referencia, insisto, nos va a ayudar bastante cuando tengamos que trazar algún tipo de plan. ¿Por qué? Porque cuando presentemos algún proyecto, por ejemplo, de intervención, cuando nosotros hagamos algún tipo de taller o algún tipo de dinámica, por ejemplo, con un grupo, pues entonces alguien nos va a decir, bueno, ¿y para qué lo haces? ¿No? O sea, qué es lo que detectaste? ¿Cuál es el problema? No problema, ¿cuál es la situación en este caso que tú detectaste para que puedas empezar a actuar con este plan? Entonces, uno debe reunir evidencias, decir, pues aquí está, apliqué una entrevista o una serie de entrevistas, hice un cuestionario abierto y encontré esto, me metí a una clase de un grupo y pude observar este tipo de situación, y aquí está la lista donde lo observé. Entonces, ese tipo de evidencias ayudan a que no tomemos decisiones al azar o que nuestras decisiones no sean tomadas o no sean vistas como algo precipitado o algo que no tiene un fundamento. Pues por esa razón es importantísimo, de veras, que tengamos en este caso instrumentos formales, ¿sí? Bien. En la que sigue, si nos puedes ayudar, por favor. Pati, ¿nos ayudas, por favor? Sí, la información de tipo sociodemográfico ayuda al establecimiento de un diagnóstico psicoeducativo porque permite comprender diferentes problemáticas que se originan en los espacios educativos. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros ya empezamos a revisar ahí en los trabajos que ustedes enviaron algunos aspectos de carácter sociodemográfico. Insisto, ver, por ejemplo, cuántas personas estudian, si hay desempleo en esa zona, si están registrados el nivel de escolaridad, por ejemplo, de la zona, etcétera. O sea, todo eso nos ayuda a comprender las diferentes situaciones o, si ustedes quieren llamarlo así, pues problemáticas en el espacio educativo. Que la tendencia ahora es ya no llamarle problemáticas, ¿eh? Por esa razón es de que, de hecho, en su materia se llama diagnóstico de situaciones educativas. Y checan que la palabra problema ya no está, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como va. Bien, en la que sigue tenemos Betsabe Sotelo, ¿nos ayudas, por favor? Sí, profe. Se denomina las fuentes que carecen de un instrumento formal de obtención de información. Fuentes indirectas. Son fuentes indirectas, muy bien, muchas gracias. No hay un instrumento formal. En la que sigue, por favor, si nos ayudas, por favor.
Daniela Pagaña. Sí, profe. Si de pronto se entra en contacto con información de carácter informal relativa a alguna situación psicoeducativa, lo indicado es buscar información, buscar formalizar la información a través de instrumentos como puede ser cuestionario, una entrevista, una escala o test. Ok, muchísimas gracias. Esto es muy importante, insisto, porque nos va a llover mucha información que es informal, de veras. Sobre todo cuando ustedes estén en un ámbito psicoeducativo y que se enteren de que son los orientadores, les va a llegar información de todos lados. O sea, todo el mundo va a quererles contar cosas. El asunto está en que esto se haga de manera formal o informal. Y ahí a ustedes les va a tocar discriminar, decir, bueno, a ver, esta información sí vale la pena que la pueda retomar. Esta otra, pues es chisme y esta otra, definitivamente, pues quizá no sea una situación que esté, pues ahora sí que trascendiendo a, a mayores, pero sí es importante de que si hay una información que ustedes consideran que es relevante y que está pues ahora sí que incidiendo sobre alguna situación más amplia, entonces ahí formalicen el instrumento. O sea, a lo mejor me lo contaron en el pasillo, pero ahí tenemos que tener la posibilidad de citar a la persona que nos lo contó, decir, oye, ¿te gustaría que pudiera hacer esto, ya que lo pudiéramos tomar con mayor profundidad? No, pues que sí. Ah, bueno, entonces, mira, vamos a hacer una pequeña entrevista y en esa me cuentas, me dices y, y ahí podemos empezar a trabajar, ¿sale? Y ustedes tienen su respaldo de la entrevista. En algunos lugares, en algunos espacios educativos que ya tienen construidos los espacios de orientación educativa, inclusive ya tienen hasta los formatos de entrevista e incluso también se le pide luego al alumno que firme su entrevista. Hay situaciones donde de pronto los alumnos pueden pedir elementos de confidencialidad y hay que dárselos. Sin embargo, es importante que aún con la confidencialidad, el alumno o la persona que nos está compartiendo información en una entrevista nos pueda, por ejemplo, firmar o pueda de alguna manera estar de acuerdo con lo que se dice ahí, ¿verdad? Nosotros atendemos a que no vamos a revelar de quién se trata, pero sí el hecho de que exista un expediente donde se señale en ese caso quién es la persona que pues nos brindó información, ¿vale? Es importante, insisto, porque de lo contrario se podría llegar a pensar o a suponer que eh, es chisme o es una cosa de esta naturaleza. Ocurre, por ejemplo, cuando hay alguna situación de acoso escolar, ¿no? Entonces, a veces el alumno o alumna que de pronto es víctima, eh, pues de pronto pide una situación de anonimato, ¿sí? Y esa información es sensible y esa información solamente habría que compartirla con, pues ahora sí que las personas que estén eh, en posibilidad de tomar alguna decisión con respecto a esto, ¿sí? Pero insisto, siempre se busca de que un instrumento, de que una información pase de la informalidad al elemento de la formalidad, porque eso también va a ser evidencia para nosotros, ¿sí? Y sobre todo también porque va a proteger en este caso al usuario, pero también a nosotros, ¿sí? Porque ahí es donde va a estar escrito hasta dónde llegó la entrevista. Si alguien le agrega, si alguien le quita, ahí está señalado hasta dónde se llegó, por ejemplo, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, compañeras, compañeros, este comentario antes de concluir con esta primera parte. ¿Todo bien? Bueno, Jessica, aprovechando que estás por aquí, ¿nos puedes ayudar, por favor? Pregunta y respuesta. Sí, profe. Leo lo que viene ahí que dice fuentes de información. Y el Ok. recuadrito amarillo. Ok.
Dice características del espacio educativo, número de profesores. Ok. En el examen pues venía la pregunta que dice, ¿son fuentes de información educativa como lo pueden ser las páginas de Facebook o páginas web oficiales de instituciones? Permiten obtener el siguiente tipo de información. Y pues la respuesta era las características del espacio educativo, número de profesores, alumnos, políticas educativas y formas de comunicación como la comunidad escolar. Ok, muchas gracias, Jessica. Así es. Entonces, las páginas de Facebook, páginas web, en este caso oficiales, nos permiten tener este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, características del espacio educativo. Ya ustedes vieron cuántos profesores, cuántos alumnos, cuántos maestros están declarados, servicios o algunos servicios con los que cuentan la escuela que en este caso ustedes están investigando. Número de profesores, políticas educativas. Estas políticas educativas uno las ve en función de la misión y la visión. Ahí es donde uno se da cuenta de para dónde quiere caminar de manera general la institución, ¿verdad? Y también formas de comunicación con el alumnado. En ocasiones, por ejemplo, por ahí vi que algunas escuelas no tenían, por ejemplo, una página Facebook, entonces habría que ver cómo se estaban comunicando, supongo yo por grupos de WhatsApp, ahora que es el tiempo de la pandemia, pero conviene saber cuáles son los canales de comunicación, porque así como en la vida hay canales oficiales, también hay canales no oficiales. Entonces luego a veces se tienden a hacer caso de los canales no oficiales. Entonces habría que ver cómo es que se da, ¿sí? Esa dinámica de comunicación. Más adelante que ustedes trabajan con las escuelas. Y en esta otra, si nos puedes ayudar, por favor, Teresa, Tere Martínez. Sí, conocer datos como la misión y la visión de una institución educativa es importante porque permite conocer el énfasis de la política educativa y la orientación de la institución. Ok, muchas gracias. Bien, aquí esta dice permite conocer los planes de actuación a futuro, mediano y largo plazo. La misión y la visión no necesariamente es eso, ¿eh? O sea, no nos habla de planes de actuación, pero sí nos habla de la política educativa. Entonces, por ejemplo, cuando una institución dice, es que nuestra misión es ser una universidad con valores, y entonces ya nos dice cuáles son los valores, eso nos marca un elemento de política educativa, o sea, como para dónde quieren ir, pero no son las acciones, ¿sí checan eso? O sea, no son ni siquiera los planes de actuación, sino es el ideal, o sea, es como lo que quiere. Entonces, este dato de la misión y la visión es importante saberlo porque también hay que preguntárselo, por ejemplo, a los maestros y a los alumnos. En teoría, todos debieran conocer esto, ¿sí? En teoría. Pero luego nos damos cuenta que no. Entonces ahí habría que ver qué tanto, por ejemplo, la misma política educativa ayuda a que esa información se socialice, ayuda a que de pronto los alumnos sepan, en este caso, ese tipo de elementos, porque si no lo saben, pues de pronto difícilmente van a estar en consonancia. Si los maestros tampoco lo saben, pues difícilmente también van a estar en consonancia. Entonces, ese tipo de cosas es importante que nos hable aquí y que se conozca esa política educativa. Muy bien. En la que sigue, tenemos, ya pues todo el mundo la contestó casi de manera correcta. Y le pido por favor a Mariana Luna, si nos ayudas, Mariana, por favor, con la pregunta y respuesta de aquí. ¿Yo, profe? Por favor. Ok, es un recurso de obtención formal de información y cuestionarios o formatos de entrevista consensuados. Ok, muy bien. ¿Qué querrá decir eso de consensuados? Pues es que se tiene permiso de hacerlos, ¿no? Bueno, más bien de que te lo hagan. A ver, ¿cómo sería eso?
Sí, o sea, tú das la autorización para que te hagan el cuestionario. ¿Ok? Esta es una Hola. manera. Muy bien. Fíjense de pronto aquí la comunicación cómo es, porque estás en lo correcto, Liz, es cierto, o sea, es decir, que de pronto alguien esté de acuerdo con que le apliquen un cuestionario, pero aquí la palabra consensuado se refiere a que no solamente seamos nosotros quienes tengamos el cuestionario. Les comento esto, en nuestra práctica, de pronto les van a decir, por ejemplo, si Liz es la orientadora educativa, de pronto le va a decir el director, o le va a decir el coordinador, o le va a decir X persona, el tutor, le va a decir, ¿sabes qué, Liz? Necesitamos información acerca de este grupo, entonces aplícales un cuestionario, ¿ok? Y Liz se los aplica, y de pronto empieza a dar como resultados. Bueno, el problema de ahí es que ella hizo el cuestionario y lo hizo bien. El problema es que no se consensuó. ¿Qué quiere decir eso de que se consensúe las cosas? Bueno, yo tengo el cuestionario, entonces se lo debo presentar, en este caso, a quien me lo solicita. Si es, por ejemplo, una autoridad educativa, si es, por ejemplo, no sé, un director, un coordinador, o si es el tutor, entonces la idea es de que ellos también estén enterados, no tanto que den el permiso, pero sí que estén enterados de qué voy a preguntar, ¿sale? Es importante que ustedes tengan ¿cómo se dice? Esa precaución, vaya. Es decir, aquí está el cuestionario, véalo, ¿no? Chéquelo, revíselo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes creen que sea necesario que de pronto alguien más de los actores educativos estén enterados del contenido de lo que vamos a preguntar, por ejemplo, en un cuestionario. ¿Por qué creen que sea necesario eso? Tal vez para saber si considera necesario agregar otras preguntas o que sea otro tipo pues, de cuestionario el que se tenga que hacer como más pequeño, tal vez un poquito más extenso. Así es. Entonces, un primer elemento es para enriquecerlo. ¿Y por qué otra cosa también podría ser? Puede ser para conceptos de desarrollo y monitoreo. A ver, ¿cómo sería un poquito más eso? Verificar que que se adapte de acuerdo al programa establecido. Ok, Puede vale. ser. Ok, muy bien. Es para verificar que también se está adaptando a los objetivos, en este caso educativos. Y hay una tercera cosa, de para qué es que necesitamos que nuestros formatos, cuestionarios, entrevistas o lo que vayamos a aplicar esté consensado con profesores o con directivos o con el personal que nos lo haya solicitado. Porque además de esto que ya nos dijeron. Para que, por ejemplo, Dana y yo somos un equipo. Y entonces Dana me solicita, me dice, Mario, pues haz un cuestionario, ¿no? Para trabajar con esos alumnos, a ver, o con este grupo. Y yo hago el cuestionario, pero nunca le digo a Dana qué pregunté. Hasta el final, hasta que ya están los resultados, le digo, mira, aquí está. ¿Qué ustedes creen que pase ahí? ¿O qué puede pasar? Que hay una falta de comunicación y, ay, no sé, pero bueno, en ese caso, pues la otra persona no conoce lo que se preguntó, podría, podría molestarse, quizás. ¿Ok? Y más que molestarse, está el asunto de que luego nos puedan hacer señalamientos. Miren, a veces, en un plano educativo, como en toda organización, muchas gracias, Jessica, de pronto alguien dice, le hubieras preguntado esto. Es que no le preguntaste esto otro. Es que fíjate que también hubiera sido interesante esto otro. Y a lo mejor sí,
pero el asunto es de que no se consensó. Entonces, también se da el caso, ¿no? De que de pronto haya quien esté como en contra, así como de, no, ¿y esto para qué se lo preguntaron? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Entonces, y lo dice hasta que ya está el resultado. Entonces, una manera que nosotros tenemos de que nuestro trabajo se reconozca es, y eso anótenlo, hagan partícipe a la gente. O sea, ustedes díganle, a ver, oiga, aquí está el cuestionario, chéquelo, ¿no? Véanlo, ¿qué me le aporta? No para que lo autorice, ojo, o sea, sino para ver qué le aporta. Cuando de pronto alguien dice, ah, no, sí, está bien, ah, perfecto. Entonces yo ya tengo a alguien que está consensado conmigo y que entonces también cuando se trate de apoyar a algún tipo de actividad, también esta persona me puede apoyar. Entonces es importante que sus cuestionarios estén consensuados, sean visibles. A veces ahí cometemos el error de que no lo hacemos público, ¿no? Entonces de pronto hacemos muchas cosas, pero nadie se entera. Entonces, ese tipo de situaciones es importante que se visualicen. Decir, ah, miren, aquí está el cuestionario, aquí está la entrevista. O si ustedes llegan a algún lugar donde ya están los instrumentos porque alguien ya los consensuó, ya están hechos, perfecto, muy bien, ya están hechos, ya no hay necesidad quizá de consensuarlos, pero si les toca a ustedes desarrollar el instrumento, que les pidan ustedes que desarrollen el instrumento, es así, en suma importancia, por las razones que ustedes ya mencionaron, donde está implícito el hecho de enriquecer el trabajo, de que tenga otro punto de vista, pero además está el asunto de que involucre a los actores educativos, ¿sí? Cuando alguien se involucra, entonces hay oportunidad de que nos pueda ayudar, hay oportunidad de que pueda trabajar. Cuando no se involucra en nuestros cuestionarios y las actividades que vamos a hacer, pues tampoco se va a involucrar en ayudarnos. Y aquí la idea es ver, por ejemplo, de que si hay alguna situación, eh, por ejemplo, en un grupo, pues a los maestros, ¿no? Miren, maestros, aquí está, esto es lo que voy a preguntar, ¿cómo ven? ¿Sí? Hay maestros que les van a decir que sí, hay otros que ni van a ver nada, hay otros que de pronto sí se van a preocupar y van a estar ahí, a ver, sí, 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 mira, esto también agrégale. Bien, pero ustedes ya los hicieron partícipes. O sea, aquí la estrategia es que ustedes puedan hacer partícipe a la gente, ¿sí? Y a partir de eso van a ver que eh, la gente los empieza a sumar, de cierta manera, ¿sale? Muy bien. Bueno, ya para concluir esta primera parte, si nos puedes ayudar, por favor, bien. André, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Anda por ahí, André? ¿Por qué no? Miriam, No, Miriam. sí, profe. Ah, Aquí estoy. ok, perdón, André, adelante, si nos puedes ayudar. Sí, se considera un actor educativo A, y la respuesta correcta era profesores, directivos, alumnos y toda comunidad de una institución educativa. Así es, muy bien, muchas gracias, André. Entonces, son todos, ¿sale? Aquí había esta que decía profesores directivos y personal administrativo, pero si se fijan esta, pues faltan los alumnos. Y en esta otra dice profesores directivos y alumnos, sí, pero falta también personal de apoyo, que también es parte de la institución educativa. Y entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el conserje, por ejemplo? Tiene que ver, ¿sí? Eh, en el sentido de que de pronto está ahí, ¿sí? Y es objeto de situaciones. Miren, por ejemplo, me tocó una vez asistir a un taller sobre evaluación educativa y de pronto el expositor nos exponía un caso eh, en la Universidad de las Américas de Puebla. No, en la UAP, sí, de América, bueno, Universidad de Puebla. El caso es que de pronto había un conserje que estaba sindicalizado y entonces de pronto, pues de pronto a alguien se le ocurrió mascar un chicle y a alguien se le ocurrió tirar el chicle al piso.
Entonces imagínense el chicle pegado ahí. Entonces de pronto lo curioso que todo el mundo empezó a notar era que de pronto el conserje barría y trapeaba, pero sin embargo el chicle estaba ahí. Entonces de pronto alguien le dice, oiga, ¿por qué no quita eso? Dice, pues porque mi trabajo no está quitar chicles. Bueno, es barrer, pero no es quitar chicles. Entonces de pronto sí es una controversia ahí porque de pronto el santo chicle, dice esta persona, dice, estuvo ahí ese chicle, ¿no? Pegado en el piso, pero el conserje alegaba que él no lo iba a quitar porque su contrato decía que no. O sea, fíjense ustedes hasta dónde. Entonces de pronto había como cierta molestia porque de pronto nadie quitaba eso, ¿no? Al final creo que un maestro lo quitó. Fíjense cómo es que una cosa tan pequeña puede empezar a ser una situación a veces como grande. Entonces de pronto nos decía esta persona, dice, vean cómo hasta dónde, por ejemplo, un actor educativo tiene influencia sobre ese clima que se genera en la institución, ¿sí? Porque de pronto era una cuestión ahí, inclusive el conserje hizo un escrito de que él no era responsable de los chicles que se quedaran pegados en el piso. O sea, no sé si me voy a explicar, o sea, vean cómo una situación que, por ejemplo, para alguien puede ser una situación sencilla, porque alguien pues, dice, bueno, pues quita ese chicle, se acabó. De pronto se hizo una situación de controversia en esta universidad, porque de pronto había una discrepancia de quién tenía que ser responsable de eso, ¿no? Entonces, cómo de pronto una situación tan sencilla puede empezar a derivar o a pegarle al clima escolar. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de actores educativos, tenemos que referirnos a todos, ¿sí? Porque todos tienen una influencia en el funcionamiento, en este caso, por ejemplo, de una institución, sea desde un preescolar hasta niveles superiores, ¿no? Muy bien. Y finalmente vamos a encontrar por acá ya esta pregunta. Le pido por favor a Dalia, si nos ayuda, Dalia. Se considera un problema socioeconómico que influye de manera negativa en una institución educativa. Altos índices de desempleo en la localidad de la población infantil. Ok, estudiantil. Ok, muchas gracias, Dalia. Bueno, ¿se acuerdan que vimos por ahí una página donde estábamos viendo, por ejemplo, situaciones socioeconómicas? Entonces, si hay un alto índice de desempleo, esto va a afectar, en este caso, de manera negativa a la institución. Acá tenemos esto, escasez de insumos educativos en la institución. De hecho, la mayoría respondió esta respuesta, perdón. Pero, ojo, aunque sí es un problema, no es un problema socioeconómico, ¿sí checan eso? Eso es un problema, escolar. Sí estamos, de que de pronto no hay insumos educativos, de que a lo mejor no tengan hojas, pero eso ya es bronca de la escuela. Si hablamos de un problema socioeconómico, o sea, social, si hablamos de esto, entonces el problema socioeconómico que influye de manera negativa es pues, los altos índices de desempleo, ¿vale? Y bueno, ya está aquí la sección de las opiniones. Muchas gracias por los que escribieron ahí sus comentarios. Y bueno, esta es la parte que tiene que ver con la retroalimentación, en este sentido, del examen de primer periodo, que particularmente, pues, insisto, se orientó sobre antecedentes y sobre esta primera parte donde buscamos información en páginas, en este caso, 2 páginas de gobierno federal y algunas otras páginas, por ejemplo, de instituciones, las páginas de Facebook o bien las páginas de las distintas instituciones educativas. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna duda, compañeras, compañeros. Por ahí esta información también les llegó a sus correos. No sé si hasta ahorita va todo claro. Sí, profe, todo bien por el momento. Ok, muchas gracias, Ale.
Bien, voy a compartirles aquí, esto también les va llegando allá su plataforma, particularmente es los trabajos que ustedes me hicieron favor de enviar, ¿sí? Aquí tengo los equipos, aquí tengo el equipo 1, los alcanza a mirar. Únicas observaciones que yo podría hacer, por ejemplo, con respecto de este trabajo que nos presentan Jenny, Manuel, Itzel, Minerva y Tere, es que, por ejemplo, en sus títulos de manera formal, ¿sí? Esto no lo sometía a una evaluación de carácter cuantitativo, pero sí de carácter cualitativo. Estas cosas, por favor, no las pongan. O sea, la palabra dependencia no la pongan, esto sí, pero si lo hacen aquí en negrita, pues háganlo todo en negrita. Usualmente la universidad siempre va a colocarse aquí encima, aquí arribita, y debajito de la universidad la dependencia, que es la licenciatura en psicología, viene el escudo, y de ahí viene todo lo demás, ¿vale? Bien, aquí está la institución que en este caso nos señalan sus compañeras, los compañeros, en Ciudad Guzmán, ¿sí? Una recomendación acá es que no utilicen, por ejemplo, nombres propios, ¿sí? O sea, por ejemplo, el dato del responsable, pues no es como tan relevante en el sentido de que no se tiene que decir, pues, la persona. O sea, yo ahí sí les comentaría que eviten el uso de las personas como tal. Por ejemplo, aquí tenemos datos de la institución, que es la que estamos investigando. Sin embargo, datos de responsable no los coloquemos. Aquí, bueno, pues en el contexto socioeducativo, ahí está, dice que pues es una escuela laica, no aparecen datos de la misión y la visión, aquí están datos, están bien, colocaron fotografías de la propia institución, del patio cívico. Esto pues antes de la pandemia, ¿verdad? Aunque aquí sería interesante ver la fuente. Quiero pensar que estas fotografías son tomadas de la página quizá de la propia institución, o si alguien se las proporcionó, entonces sí es importante que ahora sí nada más señalar como la fuente. Aquí está la página de Facebook. Dice aquí que la escuela pues no cuenta con misión y visión. Aquí dice que la escuela es pública, bueno, sí. Y aspectos administrativos, ahí está director, encargados, maestro de educación física, aunque yo no sé exactamente aquí cómo está el organigrama, o sea, porque el director, quiero pensar que se encarga de los maestros, pero el maestro de educación física después del maestro, o está paralelo aquí al director, o cómo queda, ahí la parte de ver cómo quedó, cómo es el organigrama, ¿sí? Sobre todo pues porque ustedes hablan de aspectos de organización. Y bueno, aquí exponen cómo se encuentra conformado